la incapacidad de contracción. Entonces va a haber una caída brusca de la presión y va a haber hipoperfusión de órganos, va a haber insuficiencia cardíaca, hasta edema agudo pulmonar. Y principalmente el objetivo del tratamiento temprano es prevenir la extensión del infarto y la lesión miocárdica subsecuente. ¿Con qué se previene principalmente ahora? Si se tiene las condiciones con un cateterismo para desobstruir inmediatamente el coágulo, la arteria. ¿Y qué se necesita para eso? Se necesita que los médicos estén con el conocimiento adecuado para diagnosticar precozmente un infarto y enviarlo directamente al lugar donde le hacen el cateterismo. Eso es elemental. Si estuviera en un lugar donde no habría posibilidades, entonces se puede intentar con la trombolisis, ¿no? El viento venoso, con la principalmente arteplasa, pero también eso a veces no hay, y cuesta por lo menos 3.000 bolivianos al poco. El dinero. Clínicamente, ¿cómo se comporta el infarto? Dolor premonitorio, quiere decir que hay dolor antes del infarto. La tercera parte de los pacientes proporcionan antecedente o alteración en el patrón de angina. Esto quiere decir que el paciente tenía angina estable y que de un momento a otro esa angina, si era a las 2 cuadras que sentía, va a sentir a la media cuadra. Entonces cambió bruscamente. Inicio reciente de angina típica o atípica, o sensación de indigestión. Quiere decir que la persona estaba bienísima y de pronto empieza con angina de pecho. Típica con las características, ¿no?, que ya conocemos de la angina de pecho. Atípica, como esto, por ejemplo, con alteraciones del abdomen superior. Y ahí es donde nos puede confundir. Y ahí es donde los médicos generales también pueden cometer errores. ¿No? Entonces, cuando hay factores de riesgo y la persona tiene síntomas de abdomen superior, hay que hacer un electro. Aunque le digan, no, ¿por qué si es abdomen? No, señor, hay la posibilidad de que sea un infarto. Sensación de indigestión es común en el pecho, o sea, en el abdomen. Entonces uno dice, no, pero si eso es gastritis, acidez, es aerofagia, son gases. No, hay que hacer un electro. Síntomas, la nitroglicerina tiene poco efecto, aún los narcóticos quizás no ayuden. Entonces, ¿qué se hace cuando hay dolor? Se pone una tableta de nitroglicerina, si es que hay. Si no, dinitrato de isosorbide de 5 miligramos sublingual. Con esto vamos a hacer hasta cierto punto diagnóstico terapéutico, porque si no pasa, si no mejora, o sea, nunca va a pasar, pero si es un infarto no va a disminuir el dolor. Si es una angina de pecho, va a disminuir un 80% en 10 minutos. Pero si es infarto, no pasa nada, no le hace nada, no cambia nada. Y el dolor es tan intenso que se necesitan analgésicos potentes. Ketorol, idolantina o demerol, y que también no siempre alivian totalmente. Síntomas relacionados. O sea, esto es, después del dolor pueden haber otros síntomas relacionados con el sistema neurovegetativo. ¿Cuáles son los principales? Sudoración fría. Siempre van a preguntar, ¿tuvo sudoración fría? Otro síntoma, a veces náuseas, a veces inclusive pueden tener sudoración fría, sentirse débiles y aprensivos. ¿Qué hay cuando hay un infarto? Angustia. Ese dolor le hace sentir angustia, sensación de muerte cuando el infarto es importante. Sensación de muerte inminente. O sea, se ve en la persona el miedo, no tanto a morirse, sino de que tiene algo grave, de que las consecuencias inmediatas, ¿no?, son consecuencias que él no las, digamos, no cree que sean buenas, no cree que sean regulares, cree que son graves. Entonces por eso se preocupa y por eso se angustia.
y se mueve constantemente, ya dijimos eso, ¿no? Cuando hay dolor en el pecho, la persona no se acuesta como cuando hay dolor abdominal. ¿Ya? Cuando hay dolor en el pecho, la persona se pasea, entre comillas, se mueve constantemente en busca de una posición de comodidad, además vaídos, quiere decir como mareos, síncopes, pérdida de conocimiento, o sea, pérdida de conciencia, momentánea, disnea, ortopnea, tos, sibilancia. Esto ya es cuando va el infarto provocando otras alteraciones o consecuencias, como una insuficiencia cardíaca. Náusea y vómito aisladamente o en cualquier combinación, o sea, no lo siente todo, van a sentir algo de eso, pero lo más frecuente es sudoración fría, náuseas, angustia. Infarto indoloro, en pocos pacientes no hay dolor o es menor y es cubierto por las complicaciones inmediatas. Hasta 25% de los infartos se detectan en el electrocardiograma regular sin que se haya presentado un episodio agudo que pueda recordarse. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno le hace un electro al paciente ni idea tenía y había tenido un infarto, que se ve en el electro. Entonces pasa desapercibido. Por supuesto que tendría que ser un paciente más o menos joven, ejemplo 10 que se presenta, pero que no tenga muchas otras patologías, porque si no, con las otras patologías siempre va a ir al médico. Es un paciente que casi no va al médico. Muerte súbita y arritmias tempranas es otra forma en la que se presenta el infarto. Cerca de 20% de pacientes con infarto morirán de llegar al hospital literalmente en la primera hora. Se debe principalmente a fibrilación ventricular. Primero hay taquicardia, eclesístole, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? El aumento de la... ¿Qué significa la fibrilación para ustedes? La contracción arrítmica de la pared. que hay los focos ectópicos. No dijo mecanismo, no dijo fisiopatología. ¿Qué significa para ustedes la fibrilación ventricular? Ya les dije, Movimientos arrítmicos. parada cardíaca. En ese momento que está fibrilando ya está parado, usted tiene que hacer cualquier cosa ahí. ¿Ya? Reanimación cardiopulmonar, está parado. No necesitas tener asistolia. Fibrilación, está parado. O sea, no es efectiva la fibrilación, es así. Fibrilación quiere decir temblor. Eso sucede en las aurículas, también en la fibrilación auricular. Y en el ventrículo igual. Entonces, ¿qué va a expulsar? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Qué es una fibrilación auricular? Es una parada cardíaca. Signos generales. Los pacientes suelen parecer ansiosos y a menudo sudan profusamente. La frecuencia cardíaca puede variar desde bradicardia importante, más en el infarto inferior, hasta taquicardia causada por aumento de la actividad del sistema simpático, gasto cardíaco bajo. Generalmente estos pacientes pues tienen patología de base, son hipertensos, son diabéticos. Entonces, van a tener frecuencia cardíaca rápida. ¿Y por qué en el infarto inferior puede haber bradicardia? Que se compromete la mayor parte de él. ¿Por qué? Rápido, 5 segundos. Porque tiene lo que compromete. Por eso compromete la Porque la inervación o la irrigación es por la coronaria derecha del nódulo sinusal y del nódulo auricular. ¿Saben qué? Con eso es una prueba que ustedes no leyeron anatomía funcional. Así que después no digan, no me dijo, no nos dijo. La presión arterial puede ser alta más en hipertensos previos o baja en pacientes con shock. Cuando está con shock es porque ya hay un compromiso de miocardio importante. La insuficiencia renal, ¿qué? No lo van a ver el infarto cuando empezó, porque lo van a llamar a ustedes después de unos minutos, 5, 10, 15, 20 minutos. Entonces ya van a haber complicaciones. La insuficiencia respiratoria suele indicar insuficiencia cardíaca. El paciente es complicado cuando el paciente es asmático, está con su crisis y tiene un infarto. Ahí no podemos, tiene primariamente un trastorno respiratorio, no podemos interpretar que el problema respiratorio es por el corazón, aunque sea difícil. Puede haber fiebre en general de grado bajo después de 12 horas y persistir por varios días. Esta fiebre es
por el proceso inflamatorio, no hay infección. Tórax, campos pulmonares limpios, signo de buen pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Infarto pequeño. Estertores basales son comunes y no siempre indican insuficiencia. Los estertores basales son signos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Pero a veces no son. Por eso, menos que el cuerpo, excepcionalmente, si una persona está mucho tiempo acostada, puede tener estertor. Estertores más intensos y similares sugieren edema pulmonar. Quiere decir que ellos son de bronquiolos, los estertores, porque se está llenando de líquido, empieza en los alveolos y va subiendo y va hirviendo. ¿Han visto un edema agudo? Es como si hirviera cuando respira. Y de ahí sale la tose y sale alúmina. Tose y sale alúmina. Filante, blanca y a veces un poquito rojiza. Corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Cuáles son los signos? Al examen cardíaco tal vez no sea muy anormal. A menudo un impulso ventricular localizado normalmente representa la región pricinética infartada. Esto no es tan frecuente, difícil determinar eso. Tendría que ser un infartazo. Es difícil. Este signo no es tan importante. La distensión de la vena yugular refleja hipertensión auricular derecha, lo que puede indicar infarto del ventrículo derecho o elevación de las presiones de llenado del izquierdo. Entonces, cuando hay congestión en las venas del cuello, quiere decir que la sangre no está entrando como debería, no está volviendo al corazón como debería, se acumula. Entonces, hay una congestión porque el corazón no permite, no recibe la sangre que debe recibir y la expulsa. Hay algún problema ahí, insuficiencia del ventrículo o infarto del ventrículo derecho, puede ser. Es una sospecha ya eso. La ausencia de aumento de la PVC, presión venosa central, no indica presiones diastólicas de aurícula y ventrículo izquierdo normales. Quiere decir que no hay una relación directa de la PVC y el PVC, porque está en el lado izquierdo, la PVC más que la derecha. Los ruidos cardíacos suaves pueden señalar disfunción ventricular izquierda. Suaves porque el ventrículo tiene la capacidad de contraerse en forma anormal, tiene una contracción muy leve. ¿Cómo se contrae un ventrículo cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando hay infarto extenso? Cuando hay insuficiencia cardíaca, un trastorno difuso de hipoquinesia, normalmente hace esto. Y se va un 60-70% de volumen, ¿no? Queda un 30 o un 20, ¿no? Venimos, cuando hay insuficiencia, hace esto. ¿Cuánto se va? 30, 40, pero no se queda. Ese es el Los ruidos cardíacos suaves pueden señalar disfunción ventricular izquierda. Los galopes auriculares, cuarto ruido, son la regla. Y los galopes ventriculares, tercer ruido, son menos comunes y indican una disfunción significativa del ventrículo izquierdo. Sabemos de que el cuarto ruido es auricular. Sabemos que se produce por resistencia, por disminución de la distensibilidad o por aumento de la rigidez del ventrículo. Por eso se produce el cuarto ruido. Es una vibración de las paredes ventriculares. Y el tercer ruido, sabemos que generalmente es un ventrículo agrandado. Pero en este caso, si hubiera un infarto grande, hay una zona que no se mueve, una zona que empieza a adelgazarse y eso puede provocar el tercer ruido, porque el corazón no se dilata tan rápidamente, excepto en la miocarditis aguda. Soplos de regulación cultural son comunes y pueden indicar disfunción del músculo papilar recordado a la velocidad. Entonces, si hay un infarto en el lugar donde se inserta un músculo papilar, esa zona va a dejar de contraerse y el músculo papilar va a quedar sin movimiento
Por consiguiente, va a protruir esa válvula de la válvula mitral, va a protruir hacia el aurículo. Va a tener insuficiencia, porque ya no puede contraerse y traccionar como un paracaídas, ¿no? Por la cuerda terminal, no puede mantener el cierre. Los frotes pericárdicos no son comunes en las primeras 24 horas, pero pueden aparecer más adelante. ¿Por qué frote? Porque ya no lo digo, es una pequeña información. Porque aumenta, normalmente hay líquido entre el epi y el pericardio. ¿Por qué? Por el movimiento, tiene que haber lubricación. Pero en este caso aumenta un poquito más y eso produce un frote que cuando uno pone el estetoscopio tiene un ruido especial. Generalmente más se habla del frote pleurado, ¿no? Ustedes seguro que el primer día les han dicho y le han hablado del frote pleurado, pero también hay frote pericárdico. Doctor, ¿y ese frote puede ser por el síndrome por infarto de Tesla? Claro, puede porque hay mayor cantidad de líquido. Signos, extremidades, por lo general no hay edema. No hay edema porque no hay tiempo todavía de que se produzca los edemas, de no ser que sea un infarto del ventrículo derecho que es gravísimo y el paciente se va a morir antes de hacer edema. Va a tener la congestión arriba, pero no va a ser edema. Por lo general no hay edema, la cianosis, la temperatura fría indica un gasto cardíaco bajo. Quiere decir insuficiencia cardíaca, disminución de la perfusión de los tejidos, piel fría, porque recibe menos sangre, para optimizar el flujo de las vísceras, de los órganos internos. Debe palparse los pulsos. Datos de laboratorio, puede haber leucocitosis, un proceso inflamatorio que de leucocitosis 10.000 a 20.000 al segundo día y desaparece en una semana. Laboratorio, la prueba diagnóstica, medición seriada de enzimas, como ya dijimos, en la angina de pecho. CKMB, troponina, que hay troponina ahí, son las enzimas que se deben pedir. Antes pedíamos CPK, TGO, TGP, DHL, o solo no hay para qué gastar plata. Son sustancias específicas para necrosis cardíaca, no son tan específicas, pero son las más específicas, porque también cuando hay lesión de los músculos estriados puede aumentar. Aunque puede aumentar el daño isquémico intenso y daños del músculo esquelético. La CKMB es positiva a las 6 horas después del inicio de los síntomas. Y los valores circulantes de troponina T y troponina son más específicas y permanecen elevadas de 5 a 7 días o más después del infarto. Más o menos tienen el mismo tiempo en que aparecen y se van. Hay otra enzima que se intentó utilizar, pero se la desinstala la mioglobina, que es más precoz, pero no se la utiliza. El electrocardiograma. Entonces la CKMB después del infarto aparece, sube y al séptimo día baja, ahí desaparece. Cuando el infarto es uno solo, porque puede reinfartar o aumentar el infarto por alguna razón. Por eso es que se hace una secuencia de electros y de enzimas para ver la curva. Las enzimas hoy, las enzimas mañana, pasado. Entonces usted está viendo, subió y empieza a descender. Tiene que controlar. Y normalmente en el quinto y séptimo día tendría que bajar. Tendría que bajar. Y un día en concreto sería quinto, sexto o No, séptimo o usted tercero. sabe que en medicina no hay nada así tan específico. ¿Por qué? Depende del grado del infarto, principalmente. El grado de la normalidad del electrocardiograma proporciona solo un estímulo, no es un certificado. Es solamente un indicio aproximado de la magnitud del infarto. Todos pensamos que el infarto, que con el electro se diagnostica todos los infartos, ¿no? Pero no siempre aparece en toda su magnitud. La clínica y las enzimas, ya saben, con el tratamiento, terapéutica trombolítica, como ya dijimos,
para abrir, licuar el coágulo y además, lo más importante, el cateterismo. Tratamiento del infarto, clínico, médico. Primero, hacer el diagnóstico del infarto y suponemos que está llegando a la emergencia o a un hospital. Primero, disolver su infarto. Segundo, oxígeno. Tercero, vía endovenosa. Cuarto, aspirina 300 miligramos. Quinto, clopidogrel 300 miligramos. Sexto, atorvastatina 80 o rosuvastatina 40, una tableta. Luego, la monitorización de presión, de ritmo, frecuencia. Oximetría. Exámenes de laboratorio, enzimas principalmente. Analgésicos para disminuir el dolor, porque el dolor puede causar shock también. Analgésicos. Doctor, ¿usted recomienda el uso de streptokinasa después del infarto? Por eso, la streptokinasa es uno de los trombolíticos que se usan, pero ahora ya casi no se usa porque tiene problemas colaterales. Muchas leyes incluso. Por eso se utilizan otros tratamientos. Bueno, eso es lo básico para el tratamiento del infarto. Pero como les digo, tienen que tratar de diagnosticar, aunque se equivoquen. Si se equivocan, es mejor equivocarse y mandarlo para que lo confirmen, a decir, no es, y no se les muera. Estamos valientes, ¿no? Vamos una frente que 3 veces. Vamos para adelante, Miocardiopatía chagásica. Miocardiopatía chagásica. Para hablar de miocardiopatía chagásica, tenemos que hablar de enfermedad de Chagas. Así como hablábamos anteriormente, por la cardiopatía o la arteriosclerosis, para los síndromes coronarios. Entonces, la enfermedad de Chagas, ya saben, es una tripanosomiasis, ¿no? El tripanosoma es un parásito, ¿no? La tripanosomiasis americana se llama porque hay tripanosomiasis africana con los parásitos gambiense y rhodesiense, ¿no? Uno produce la enfermedad del sueño, que es transmitido por la mosca tsetse. Y la tripanosomiasis americana el tripanosoma fue descubierto por Carlos Chagas en el nordeste brasileño. Es una enfermedad que es propia de América del Sur principalmente, pero se dice que desde todas las Américas, de allá desde Canadá o desde México más que todo, hasta la Patagonia. Principalmente en Brasil, Venezuela, Bolivia, Argentina. Esos son los principales países que tienen Chagas. Es enfermedad de la pobreza, porque la gente más pobre es la que enferma. Es una enfermedad que se manifiesta en la etapa más activa de la vida. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que han adquirido el Chagas lo adquieren en la edad temprana, a veces de niños, de pecho,
porque está en la casa. Entonces, a los 20 años, esa persona ya puede estar con su marcapaso. ¿Qué significa esto? Que la persona con lesiones ya importantes de corazón no puede desarrollar una vida, entre comillas, normal. No puede tener una familia porque tiene el hombre especialmente. Tiene que trabajar para mantener mujer y hijos. Por lo menos antes era así. Ahora la mujer ya a veces también lo mantiene uno. ¿No? Pero tiene sus consecuencias eso, ¿no? Para los hombres. Porque están con control, ahí no sale deseables. Bueno, en otro momento hablamos de ello. Entonces, en cambio, la enfermedad que hemos visto, las enfermedades tipo coronariopatía, son ya después de los 40, 50 años. Entonces ya la persona vivió un tiempo, una vida activa y viene después como consecuencia de muchos factores, ¿no? Y en cambio el Chagas es una enfermedad que tiene una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda dura poco tiempo, es difícil de diagnosticar. Generalmente se la ve más en los niños y pasa desapercibido, porque los síntomas son parecidos a cualquier enfermedad que produzca hipertermia, por ejemplo. Entonces ya esa enfermedad va a pasar a la etapa crónica. En la etapa crónica puede haber dos situaciones, con síntomas y asintomática. Quiere decir de que en una persona, no se sabe por qué, se piensa que es un trastorno inmunológico, va a lesionar más a unas personas que a otras. Y dentro de la persona, o en cada persona, puede lesionar el corazón o intestinos. Cuando dicen los viejos que cuando lesionan más corazón, lesionan menos intestino, cuando lesionan más intestino, lesionan menos corazón. Eso es una experiencia, digamos, que se ha visto, pero no siempre es así, ¿no? Pero aparentemente se da. Entonces el agudo es el más difícil de diagnosticar y el crónico sería, como por decir, menos difícil. Sí, porque es el crónico, ahora dependiendo, ahora se diagnostica mejor, pero antes no había condición. ¿Y cómo lo haría para diagnosticar el Ya agudo? vamos a ir viendo, esto es un primero aspectos generales para después entrar en aspectos más específicos, para que ustedes se motiven con el Chagas. Entonces vamos con el friendship, que atrás del friendship vamos a acabar ahora, para que ustedes el jueves tengan tiempo de empezar a estudiar, para que se tranquilicen. La enfermedad de Chagas constituye un importante problema de salud pública. ¿Por qué es un problema de salud pública? ¿Qué quiere decir un problema de salud pública? Afecta a muchísima gente y el Estado tiene que tomar medidas para que esta enfermedad no afecte tanto a la gente o disminuya su prevalencia y su incidencia. El programa de salud pública para América Latina afectando aproximadamente, esto ya no es tan así, esto es estas estadísticas antiguas, esta enfermedad ha reducido la esperanza de vida de personas en fase productiva. Disminuye la esperanza de vida. Así como las personas con sobrepeso, también hipertensa, disminuye la esperanza de vida. La enfermedad de Chagas o tripanocinosis sudamericana es una parasitosis causada por un protozoario flagelado, Trypanosoma. Es endémica en América Latina. ¿Qué quiere decir endémica? Desde el punto de vista epidemiológico, que siempre hay un número determinado. Y no hay epidemias porque no se transmite rápido, ¿no? Como la virosis. Desde la parte de México hasta el sur de Argentina y Chile existe Chagas, pero ahora existe en Europa, existe en todas partes, por la migración. Antes era más en el campo. ¿Cuál era el campo? ¿Cuál era la zona de Santa Cruz? Los valles cruceños
Y por supuesto Cochabambino, Chuquisaqueño, pero para nosotros, los valles cruceños, y la zona del Chaco, 2 zonas chagas. Fue descubierta por Carlos Chagas en 1000 al nordeste de Brasil, clínicamente considerada enfermedad típica del área rural de América Latina, típica del área rural, pero ahora ya no es en la ciudad, porque la gente ha habido migración, campo-ciudad, especialmente en nuestros países, porque las ciudades antes eran pequeñas, y ahora fíjense, Santa Cruz tiene, dicen que más de 4 millones. El censo lo millones, pero el centro de estadística, o sea, el INE, Claro, no es o sea, algo confirmado. Claro, pues los mentirosos nunca van a aceptar. En las últimas décadas, la migración rural-urbana en muchas áreas técnicas por el modelo político-económico han ocasionado que el gran número de chagásicos lleguen a las grandes ciudades. Aquí está, el modelo político-económico. Y ustedes médicos dicen, no, a mí no me importa la política. Yo no veo la política. No, bueno, yo voy a opinar de política, ni leo. Señores, tienen que saber cómo va la economía, de eso depende su futuro, su presente y su futuro. No van a tener trabajo. Los sueldos van a ser miserables como en Cuba o en Venezuela, $30 el mes, y le van a dar comida de repente, lo que ellos les dé la gana. Pollo todo el mes, una vez en 30 días un pedacito de carne. Entonces, por favor, eso es estar desentenderse de la realidad, no conocer política y economía. Y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de política en general, política del Estado, porque política es todo. A mí una vez me preguntaron en una entrevista, dice que su movimiento es político, cuando yo era portavoz del colegio médico. Claro que es político, le digo, pero es una política de salud, no es una política partidista, porque todo, no, eso es político. Claro que es político, todo es político. Ustedes, cada uno tiene su política, su forma de ser o su forma de hacer. Eso es política. Entonces, por favor, no ignoren la política. Depende de los que saben, de los que estudian. ¿Por qué estamos gobernados por gente que no sabe nada, ignorante, imbécil, bruta? ¿A dónde vamos a ir? A la puesta en cuerda. El que va manejando y que no sabe, que es ignorante, lo vamos a chocar. Tiene que ir el mejor. Y eso es normal, porque el que se sacrifica tiene que tener se le debe dar su lugar. ¿Para qué estudiamos? En los países comunistas y socialistas, por eso la gente no hace más nada. Porque lo importante es la competencia. En los países libres, que tiene cada uno la oportunidad de hacer lo que vea conveniente con su vida. Yo digo exageradamente, por lo menos, que un mendigo decida dónde va a ir y qué va a hacer, aunque sea mendigo. No vivir como chanchos encerrados que le den la comida ahí, le dan la comida. Entonces, eso es política y eso es economía. Algunos médicos dicen, no, a mí no me interesa. Vivimos en una burbuja, cada uno. Todo nos afecta. La política esta nos va a afectar a todos. ¿No ven que quieren jubilar a nosotros? Imagínense esa barbaridad. No, pero que han visto los problemas de salud que hay. ¿Por qué? Porque entra gente sin la preparación adecuada y entra gente sin experiencia. Esto es como un proceso natural. Los viejos saben mucho, enseñan a los otros. Y los nuevos van entrando, van aprendiendo, van teniendo experiencia. Cuando esos nuevos sean viejos, ya enseñaron a los otros. Pero si de pronto eliminan la mayoría con experiencia, ¿quiénes van a entrar? No, y ustedes de repente no entran. Los que entran, ¿quién? Los que están en el partido. ¿Y cómo entran? A dedo. Entran a dedo. ¿Y quién entra a dedo? El que está lamiendo las botas al político. No el que sabe. Por lo menos que hicieran concurso. Hasta ahora los médicos entran, la mayor parte de las veces, con concurso.
que de repente hay influencia y todo eso, pero ya está. Después los abogados, por ejemplo, entran así nomás. ¿Quiénes entran? Los peores. Entonces, un país que le da la oportunidad a los peores por encima de los que se sacrifican, de los que estudian, de los que le ponen empeño a la vida, no, es injusto. Es injusto. Por eso mucha gente se va. Bueno, vamos por el es una enfermedad aguda o crónica, en una fase aguda o una fase crónica, producida por el tripanosoma. La forma aguda presenta fiebre, edema palpebral y general, poliadenopatía, hepatohipermegalia, anemia y nódulos subcutáneos. Hubo un momento en que un señor llamado Romaña dijo de que una inflamación del párpado, de cualquiera de los ojos, era signo específico patognomónico de Chagas. No es cierto. Es un proceso inflamatorio porque la vinchuca le picó ahí cerquita, pero cuando pica en otro lado, no pasa nada. Cuando pica cerquita, sí puede aparecer. No, también puede ser un edema de Quique, ¿no? Un proceso alérgico, de un solo lado, se hincha un ojo. ¿Sí o no? Cuando uno come algo que le hace daño, cuando come marisco, huevo, ¿no? Entonces, ese síntoma no sirve como se pensaba. Entonces, por eso es que no se puede detectar, porque presenta síntomas genéricos que pueden presentarse en cualquier proceso infeccioso o viral. Es transmitida por los insectos hemípteros del subgrupo de la subfamilia Triatominios. ¿Quiénes son? Las vinchucas. Vinchucas en Bolivia, barberos en Brasil, y así tienen varios nombres. Y hay gente en el campo que dice, hay 3 tipos de vinchuca. Hay. Unas son más café, otras tienen unas rayas más claras. Y dice, la que tiene el Chagas es esa que tiene la mala cara. No cualquiera puede ser, cualquiera que pica, ¿no? y saca un tripanosoma, o se lo deja al otro, ¿no? Entonces, cualquier vinchuca puede. Esa es la transmisión más común, por lo menos era, ¿ya? Pero hay otra forma de transmisión. Hay una nueva inclusive, que ya se confirmó, porque hasta hace unos años se decía que la transmisión vía oral no era tan seguro, o sea, no se sabía si realmente existía. Ahora sí, más aún con el azaí, dicen, yo no sé hasta qué punto el azaí tiene parásito en la forma, porque al comerlo se infecta de Chagas. Dicen, no le estoy diciendo que no coman, yo no como, porque dicen que es una de las formas que es tiene una evolución más rápida. No sé, prefiero no intentarlo. O la vía oral podría ser como la menos común. ¿Cómo qué? Como algo menos común. Eso antes se pensaba de que no se transmitía por vía oral. Ahora sí se confirma. El hombre se contagia a partir de los insectos triatominios, de la cual hay varias clases dependiendo de la región geográfica. Durante el acto de la picadura, cuando la vinchuca, ¿dónde pica? Pica en los lugares descubiertos. Las personas que vivían en el interior, en los valles, era friecito, ¿no? Entonces se tapaban hasta aquí seguro, ¿no? Entonces le picaba más en la cara y en las manos. Pero acá entre nosotros a veces dormimos sin ropa, nos puede picar en cualquier lado. Entonces el signo de Romaña se va a diluir, porque se va a picar en el pie, en la pierna. La picadura de la vinchuca no causa dolor, no se la siente, pero claro, uno siente que le
Cuando se va la vinchuca, siente algún escozor y se rasca. La vinchuca pica, saca su sangre que debe sacar, se da la vuelta y defeca. Ahí donde picó. Y sale el parásito. Y como el parásito tiene capacidad de movimiento, se mete activamente. Bueno, o si no, la persona se rasca y agranda más el espacio. Por ejemplo, la solución de continuidad y chocoplo se mete en una Entonces, durante el acto de la picadura, el toma defeca y elimina con las heces los tripanosomas infectantes. Estos atraviesan la piel a través de la herida. Este tripanosoma tiene diferentes formas dependiendo dónde se encuentra, si en la sangre o en el tejido, o en la vinchuca. Esta pequeña herida es producida por la picadura o por el rascado del paciente, produciéndose erosiones en la piel. Los insectos se contaminan al picar a personas o animales domésticos y salvajes que tienen el parásito. La gente en esta zona de los valles criaba pues animales ahí, gallinas y todo eso, alrededor de la casa. Inclusive papuces se ven en las imágenes. Los insectos se contaminan al picar a personas o animales domésticos y salvajes. El Tripanosoma cruzi mide de 7 a 20 micras de diámetro, pero varía de acuerdo a las diferentes formas biológicas. Y fíjense que el tripanosoma se modifica su estructura y es intracelular, porque se vuelve tan pequeño que entra en la célula y empieza a reproducirse, forman microquistes que después se revientan, van a la circulación de nuevo y luego nidan en otras zonas, pero principalmente corazón, esófago y colon. Corazón, esófago y colon. La forma del tripanosoma se observa solo en la sangre circulante. Cuando el parásito penetra en una célula, pierde rápidamente la membrana y el flagelo, adquiere la forma de leishmania, midiendo de 1.5 a 5 micras de diámetro. Intracelularmente se multiplica mediante repetidas divisiones binarias. 1 se vuelve 2, 2 se vuelve 4, 4 se vuelve 6, 6, 2 son 8 y 8, 16. ¿No? Esa es la canción de los niños. Y más o menos como en la fecundación. Sí. Para llegar a mórula y de ahí. Sí. Sí, Interesante. Patogénesis. La patogénesis de la cardiopatía chagásica, crónica, toda la mierda está totalmente comprendida. Hay diferentes hipótesis que han sido propuestas como causa de la lesión o del trastorno que produce el parásito en los tejidos. 1. Lesión directa del tejido por el tripanosoma. Hay lesión directa. 2. Teoría neurogénica. Principalmente en el intestino se ve más, se ve en el corazón también. O lesiona los plexos de Meissner y de Auerbach, que son los que llevan el impulso para el peristaltismo, y después se distiende el intestino produciendo dólico megacolon. Y luego reacciones inmunológicas antimiocardio. Aparentemente también hay un trastorno inmunológico, reacción del tejido contra su misma célula. Y 4, enfermedad microvascular. Lesiones, o sea, inflamación de los vasos pequeños, vasculitis, proceso inflamatorio. Yo estoy llegando a la conclusión, sin hacer ningún estudio, que el organismo se enferma especialmente, básicamente, por procesos inflamatorios. Esa es la base de toda la enfermedad, entre comillas. ¿Qué provoca la inflamación, por ejemplo, sin que haya infección? Uno de los aspectos es el estrés. Se dice que la
los problemas coronarios hay inflamación también. Por eso es la teoría de que hay un parásito o una infección, ¿no? ¿Y qué se pensaba antes de la úlcera péptica, úlcera duodenal? Cuando yo estudié gastroenterología, hay factores que debilitan la mucosa y hay factores que protegen la mucosa. Uno de los factores que debilita es el estrés, son los nervios. Y ahora sabemos que es el Helicobacter pylori. No se sabía. Helicobacter pylori. Aumentamos una hipótesis alternativa, pero es el conjunto de todas estas hipótesis. Creemos que el desarrollo de la miocarditis está relacionado a necrosis focal progresiva y acumulativa. El Chagas también produce miocarditis. Todos los microorganismos, bacterias pueden ocasionar miocarditis. En este caso, este parásito también ocasiona miocarditis. ¿Qué es la miocarditis? Inflamación del músculo cardíaco, con las consecuencias que ya conocemos de las miocarditis, ¿no? Una lesión aguda provoca una inflamación, una disminución de la capacidad de contracción, una dilatación del corazón. Esto es relacionado a necrosis focal progresiva y acumulativa, asociada a fibrosis intersticial preparativa y reactiva e hipertrofia universitaria circular. Todo lo que se inflama, ¿qué sucede? Se cicatriza, porque es una reacción del organismo. No se puede quedar inflamado todo el tiempo, ¿no? Se inflama y cicatriza. Y cicatriza, y en esta cicatrización uno va perdiendo tejido noble, pierde músculo, porque aumenta la cantidad de tejido blanco. Entonces pierde función. Es como el pulmón, en una tuberculosis, hay una lesión importante, el paciente responde al tratamiento, pero ya está tomado por lo menos el lóbulo superior del pulmón. Ya está. Cicatriza, perfecto, cicatrizó, pero eso ya no existe. Ya no funciona. Estos procesos serían iniciados y perpetuados por factores autoinmunes y alteraciones en la microcirculación del pulmón. O sea, junta todas esas hipótesis. Y es coherente. No existe nada que sea producido por un solo factor. Todo es multifactorial. Todo en la vida es multifactorial. Las alteraciones intrínsecas del sistema nervioso autónomo estarían implicadas en el contexto global de la evolución clínico-patológica del cardiópata. También el sistema nervioso autónomo tendría algo que ver. Cuadro clínico, forma aguda. Prevalece en niños y jóvenes y se prolonga por lo general de 20 a 30 días, con un cuadro febril de 38-40 grados, bastante irregular, anemia y un edema particular, sobre todo palpebral, con conjuntivitis, infartos ganglionares, hepatosplenomegalia y una peculiar torrefacción de la tiroides, que en los niños es uno de los síntomas más precoces. Nunca vi. En todo mi corto periodo de médico, no vi. A mis 50 años. Mentira, un poquito más. Lo que pasa es que la edad biológica, la edad cronológica no. Ya en la fase aguda, el corazón puede estar intensamente afectado, apareciendo disnea, Es decir, una miocarditis. Se comprueba a veces dilatación ventricular con trastornos electrocardiográficos, bloqueos y alteraciones de la onda T. ¿Bloqueo de rama, doctor? Bloqueos de ramas son los más frecuentes. En algunos enfermos aparecen también manifestaciones meningoencefalíticas que junto con las cardíacas son las responsables de algunos fallecimientos. Nunca vi
Forma crónica, en ocasiones la enfermedad adquiere un curso prolongado, especialmente en los adultos. O sea, no todos van a tener lesiones. La afectación cardíaca suele ser el rasgo predominante. La cardiopatía chagásica tarda varios años en exteriorizarse clínicamente. Las más de las veces aparece sin que existan antecedentes aparentes de enfermedad aguda. Unas veces surge de una forma aguda seguida de varios años de aparente curación o un periodo de síntomas indeterminados. ¿Todo bien ahora? Es la causa más común de asistolia y muerte cardíaca en las zonas endémicas de Sudamérica. ¿Cómo muere entonces Chagásico? Muerte súbita. Muerte súbita. Me recuerdo una vez en la sala cuarta de ahí arriba en el San Juan, había un señor con Chagas y unos internos tenía cefalea y entonces vieron que el propanolol es bueno para algún tipo de cefalea, le dieron propanolol. Yo no digo que eso es bueno, pero el señor estaba así caminando, al revés de la arte, claro. Propanolol para la cefalea, le digo. Muchas gracias. Al revés de la arteriosclerótica, incide más en sujetos de edad inferior a los 50 años. Las lesiones de sectorización guardan estrecha relación con la duración de la infección activa y extensión de las lesiones miocárdicas. Esto fue lo que ya les dije, ¿no? Radiológicamente se comprueba marcado agrandamiento del área cardíaca. ¿Qué ocurre con el Chagas? Dos tipos de evoluciones del corazón. Uno, lesiona el sistema de conducción y produce miocardiopatía dilatada. No quiere decir que una sola cosa, ¿no? Las dos cosas puede producir. Pero a veces solamente el sistema de conducción con un corazón de tamaño normal en la radiografía. Porque ahora ya se está buscando si hay alguna lesión realmente que no la podamos captar por rayos X e incluso por eco, porque por eso está haciendo ya resonancia magnética para ver si hay alguna lesión realmente. Una de las lesiones que es difícil, no es frecuente, pero es difícil de detectar, a veces inclusive en el eco no lo detectan, es el aneurisma de punta en el ventrículo izquierdo, ¿no? Se excava una zona de la punta y ahí se queda un poco de sangre y se convierte. Entonces la persona está perfecta, está feliz, no tiene nada en el electro, inclusive de un momento a otro accidente vascular cerebral, embolia. Esa es una de las formas, digamos, en que el Chagas se presenta. Entonces, sistema de conducción. ¿Qué es lo que encontramos principalmente de lesión en el sistema de conducción? Lo más característico en el Chagas, el hemibloqueo anterior izquierdo y el bloqueo de rama derecha completo. Hemibloqueo anterior izquierdo más bloqueo completo de rama derecha. Mi bloqueo anterior izquierdo, si ustedes ven en D2 que está más negativa, quiere decir que el eje está, la perpendicular de D2 es menos 30, ¿no? Es menos 30. D2, 60 grados, ¿no? Perpendicular menos 30. Y si está más negativa, está más para acá. El bloqueo anterior izquierdo. ¿Ya? Eso se encuentra en el Chagas. Yo pongo esto nomás, que es D2, pero seguro que ABF va a ser más negativa. ¿Ya? Va a ser positiva en D2, en D1. D1 va a ser positiva y más positiva en ABL. ¿No? Ya. El bloqueo de rama derecha. Dijimos que en B1 y B2 ve el lado derecho del corazón. Entonces, vamos a tener R'. La M famosa, pero no siempre se ve bien, digamos, a veces así nomás. Lo importante es que esta anchura sea más de 0,12 segundos, mayor.
a 0,12 centímetros. Y 3 cuadraditos. Esto es lo más importante. Ustedes pueden ver esta morfología así, parecida, pero no es ancho, no es nada. Esto es una incisura. ¿Ya? No se dejen llevar solamente por la morfología. Tienen que ver la anchura del pubis para que sea bloqueo de rama derecha. Y esto se ve en B1 y en B2. En cambio, esta misma morfología en el otro rama izquierda se ve en B5 y en B6. También podemos ver la onda S empastada en BCI, doctor, en la derecha. Sí. Pero eso es lo más característico. BCI, onda S empastada. Diagnóstico. El parásito puede mostrarse en la sangre y por el procedimiento de la gota gruesa con la reacción de Stroh. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Chagas agudo, gota gruesa y reacción de Stroh, es lo que más se hace. Gota gruesa y reacción de Stroh. ¿Qué es la reacción de Stroh? Es centrifugado y observar el microscopio. Como la gota gruesa, sacar una gota de sangre y verla al microscopio. Eso para Chagas agudas. Después de 15 días, un mes, ya hay anticuerpos. Entonces, ya se utiliza la serología. 3 pruebas hay que se hacen acá. Hemaglutinación indirecta para Chagas, que se llama HAI. Inmunofluorescencia indirecta para Chagas, que se llama IFI. Y ELISA para Chagas. Esos 3. Y una Esas 3. hemaglutinación. Inmunofluorescencia y ELISA para Chagas. Para diagnosticar. Claro, cuando ya hay anticuerpos. El serodiagnóstico que vemos acá, que todo el mundo más o menos lo conoce, que es tratar de detectar el parásito poniéndole unas cajas que tienen ninfas, o sea, bichucas criadas en laboratorio, vírgenes de Chagas, por supuesto, y se le pone unas cajas, 40, digamos, para que le piquen. Y después se observa, se la hace defecar y se observa otra cosa. Esto de aquí es solamente para laboratorios, para investigación, no sirve para diagnóstico. ¿Ya? No tiene una baja especificidad. Hay mucha gente que va a laboratorio y le dice, ya no tiene menos de tanto y no quiere decir nada, o sea, no salió nada. En la etapa crónica va a salir falso negativo. En la etapa aguda pueden salir más, pero no se puede tomar como un diagnóstico. Para pedir serología hay que pedir 2 reacciones, no una. La sensibilidad y la especificidad van a ser del 99.9%. Seguro. Cuando piden 2, seguro. Si es negativo, y si es positivo, es positivo. Punto. Ya. Faltó algo, es decir, formas de adquirir la enfermedad. 1. Congénita. La madre le pasa al producto, o al feto, o al niño. La madre le pasa, no el padre. Le dice, pero su padre tiene Chagas. No es su padre. Es la madre que le pasa a través de la placenta. ¿Cómo se hace entonces para cuando un niño, cuando es una madre chagásica, que se sabe, y tiene un embarazo? Cuando sale el niño, se corta el cordón, se le saca sangre del cordón del niño y se lleva al laboratorio, reacción de Stroh o gota gruesa. Se diagnostica Chagas y se hace el tratamiento y sana. El Chagas agudo tiene tratamiento. El Chagas crónico hasta ahora no tiene un tratamiento garantizado, digamos, de que va a modificar la evolución. Aunque hasta el gobierno ha hecho tratamientos así y se han hecho tratamientos de toda clase, primero con el Nifurtimox y ahora con el Benznidazol. Se da 5 a 7 miligramos kilo peso del Benznidazol como tratamiento.
8 semanas, pero se han dado 2 veces, se ha dado un mes, se ha dado 6 meses. Hay pacientes que me dicen 2 años me he tomado doctor, pobre hígado. Son tóxicos los dos. El difultimox era más tóxico, como el nombre de la PIC que tenía. Ahora el benznidazol era Rochagan o no sé qué otra cosa, pero salió al mercado de la línea Roche y lo produce una línea argentina, laboratorio de ahora. ¿Por qué? Porque es plata. Entonces los pobres no tienen plata para comprar. En cambio la cardiopatía coronaria es más de los ricos. Nosotros los que también, estamos bien. Entonces, congénita, a través de la bichuca, del parásito. Tercero, transfusión de sangre, que todavía puede, aunque hay controles ahora, pero trasplante de órganos y la vía oral. ¿Qué más? Nada, creo, ¿no? Y por algún motivo, luego nos van a echar en Bueno, entonces 5 o 7 miligramos de benznidazol, B grande, ENZ, benznidazol. No, creo que es S. Porque la final es Z. La primera es S, la segunda es Z, benznidazol. 5 o 7 miligramos y se da de una forma progresiva. ¿Por qué? Porque produce frecuentemente nomás alergia o intolerancia al medicamento. ¿Cómo se da progresivamente? Si una persona tiene 60 kilos y le quiero dar 5 miligramos kilo peso, 5 con 6, 300 miligramos le voy a dar. Entonces progresivamente yo le empiezo con media tableta al día, después del desayuno media tableta. Al día siguiente, si no pasa nada, le doy media y media, una tableta, cada 12 horas. Al día siguiente le doy una a la mañana y media a la tarde, una y media. Al día siguiente, tercer día, le doy una y una. Y si no pasa nada, hasta el quinto día ya le doy la dosis total y empiezo a contar 8 semanas. Para el Chagas agudo, para el Chagas crónico, ojalá lo hubiera. ¿Alguna pregunta? Porque nos vamos. Van a disculpar que los haya detenido 10 minutos más, pero vale la pena para que no vean el próximo jueves. ¿O quieren venir? Ya no hay que ver, ¿sí? La muerte sí, está el paciente se fallece por una paralisia. Asistolia. Asistolia quiere decir que queda quieto el corazón. Hay diferentes paradas. Una es asistolia, otra es fibrilación. La fibrilación es mejor porque usted puede dar un choque eléctrico, una revolución eléctrica y puede salir. ¿Ya? Pero la asistolia, para darle un choque en asistolia, usted tiene que producir fibrilación, ponerle adrenalina para que produzca fibrilación y descende el choque. Porque si no, no sale. Pero una cosa es hacer la canalización de la ¿cómo se llama? Coordinación cardíaca con electricidad, cardioversión eléctrica y que salga, pero la base. Pero vamos a hablar de nuevo. La asistolia, o sea, la primera la tratamos con adrenalina porque tengo entendido que no es un ritmo desfibrilar. O sea, el paciente va a estar con asistolia, pero si lo tratamos va a tener una fibrilación. Por eso, hay que provocar fibrilación para que el corazón esté en condiciones de recibir el choque y salir con ritmo. Y ahí lo desfibrilan. Claro, porque asistolia no va a salir. Claro. Y además tiene que cuidarse, ¿no? Ah, no, le vamos a dar a hacer una cardioversión. Chucky salió. Y esta está la base. Ese corazón como está. Va a parar en 24 horas para más del 50%. ¿De qué se refiere la fase intermedia del Chagas? La fase, no hay una fase intermedia. No les dije. La fase crónica se divide en dos. La fase con síntomas o con signos y la fase indeterminada. Quiere decir que no tiene signos y no tiene síntomas. Indeterminada. Pronto, gracias. Muchas gracias por todo. Ojalá que les vaya bien.
Ya no da clase. He tenido el gusto de pasar clases con ustedes, ¿no? He hecho todo lo posible, ¿no? Pero de repente que mi vida será normal, quizás será la próxima, el próximo año nos vemos. De visita, o sea, pero no de alumno.